Amén. Buenas tardes, familia de Dios. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Estamos juntos otra vez en el Espíritu. Quería yo comentarles. Espero que pronto nos volvamos a reunir ahí en el local. No estoy seguro si en 2 semanas, pero sería de esta manera, si Dios quiere. Nos veríamos los domingos para ir viendo, contemplando la situación, los domingos a las 10:30, pero no tendríamos escuela dominical para permanecer menos tiempo juntos, por precaución, ¿sí? No por miedo, sino por precaución. Tendríamos la alabanza y la predicación y los niños estarían en su escuela, sí, también a la hora de la predicación. Los domingos y después realizaríamos otra vez lo de los viernes, pero queremos ser prudentes, queremos cuidarnos. No hay miedo, yo no tengo miedo, usted tampoco, pero sí tenemos que ser prudentes, aunque hay algunos que no quieren ser prudentes, pero ya es problema de ellos, ¿verdad? Cuidémonos en oración, veamos las situaciones que están aconteciendo en nuestro país. Creo que por ahí por Apodaca me enviaron un video y vi otros 2 ahí que enviaron de una tromba que llegó pero tremenda, tráilers volteados, derrumbes de las montañas, de las colinas ahí. Está crítico, amados hermanos. Pero nosotros sabemos que todavía no es el tiempo
de la gran tribulación, gracias a Dios, porque no la vamos a pasar nosotros aquí. Pero mientras acontece, sigamos caminando con los ojos puestos en el Señor y no en nosotros, y tratando de hacer lo que Dios nos mandó a hacer discípulos, discipular a las personas. Amén. Oramos un momento, por favor. Padre, quiero venir delante de ti en el nombre de Jesús, con mis hermanos que me están viendo a través de este aparato, Señor, electrónico, pidiendo juntamente con ellos que el tiempo que vamos a estar juntos, Padre bendito Dios, en el Espíritu, que lo que se va a hablar provenga de tu corazón a través de mí y de mis labios, Señor, y que tú edifiques tu iglesia, porque tú dijiste que tú edificarías a tu iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy es la 13ª clase o lección o capítulo de la historia de la iglesia. Ustedes y yo sabemos que cada nación tiene una historia. Acá México, Estados Unidos, etc. La iglesia de Cristo es una nación muy, pero muy especial, y tiene una historia tremenda, ¿sí? Nosotros somos una nación, como dice la palabra, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios con el propósito exclusivo de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el mensaje que damos nosotros con nuestra conducta y con nuestros labios, amados míos. Y conocer la historia de esta nación es para mí muy importante. Y pondríamos como subtema la iglesia imperial o el inicio del papado. Y quiero que veamos unos versículos, por favor. Conmigo, Mateo 23, versículo 9. Mateo 23, versículo 9. Vayamos entrando en la materia, viendo lo que nos dice el Señor y empezando a ver esta enseñanza. Mateo capítulo 23, versículo 9. Dice de la siguiente manera: el inicio de la iglesia imperial, el inicio del papado. Y aquí en Mateo 23, 9 nos dice Jesucristo con mucha claridad: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Sí? Usted sabe cómo se dicen esas personas que les diga, ¿verdad? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Hablando de las cosas espirituales, ¿verdad? No llaméis a nadie Padre. Amén. Luego, Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20. Vemos que la palabra del Señor se cumple, amados hermanos, y nosotros vemos con claridad cómo se vienen desarrollando todo el plan de Dios a través de su iglesia, ¿sí? Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, ahí está, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Luego nos vamos a Primera de Pedro capítulo 5, por favor. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3, dice del 1 al 3, ruego a los ancianos, o sea, los pastores, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, no dice que él era el líder, ¿verdad? Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y luego nos dice: apacentad la grey de Dios,
las ovejas de Dios. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3, que es muy importante. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Del año 313 al 600 después de Cristo, fue que empezó a gestarse el inicio del papado. La lucha que había sostenido la Iglesia contra el paganismo cambió de carácter. Cuando la Iglesia deja de buscar la salvación de las almas para ambicionar poder en el mundo, se cae en una herejía, ¿sí? Se cae en una herejía, ¿sí? La idea de la sucesión apostólica surgió entre los siglos II y III después de Cristo, donde empezaron a decirse que eran los sucesores del apóstol Pablo, y no es así, y de los apóstoles del Señor Jesucristo, y se inició el concepto que los obispos de ese tiempo o pastores eran sucesores de los apóstoles, no, y de hacer discípulos, ¿sí, amados hermanos? Primera de Timoteo, usted lo puede ver conmigo, por favor, capítulo 3, ahí es donde se nos habla con mucha claridad de aquellos que tienen deseos de ser siervos de Dios. Primera Timoteo capítulo 3 del 1 al 5 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Usted sabe cómo se dicen ahora los obispos, ¿verdad? Sí, para que vayamos haciendo un balance de lo que dice la palabra a lo que dice la iglesia del hombre, lo que dice la iglesia de Cristo en su palabra a lo que enseñan las tradiciones de la iglesia del hombre. Aquí dice que el obispo, o sea, el pastor. Obispo viene de una palabra que ya lo hemos visto, que dice que es alguien que cuida, que vigila, ¿sí? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Esto es muy importante, hablando de dos casas, no que tengas un amante. Primeramente la casa donde vives, que es tu cuerpo, dominio propio, y la casa que es tu esposa con tus hijos, ¿sí? Bendito es Dios, tu conducta obviamente va a ser un ancla para que tus hijos se mantengan en una tesitura cristiana adecuada, ¿sí? ¿Verdad? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, ¿sí? Esta palabra es muy importante porque luego queremos someter a nuestros hijos de alguna manera que no nos conviene ni a nosotros ni a ellos, en esa impaciencia que luego nos viene, ¿verdad? Pero aquí nos dice, ¿sí? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Partiendo de esto, vamos a ver algunas otras cosas. También los pastores recibían el nombre de ancianos. 1 Timoteo 5, versículo 7. 5:17, perdón. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pastores y ancianos, es lo mismo, obispos también. La palabra obispo actualmente se usa para alguien a quien le llaman jerarca de la iglesia. Jerarca de la iglesia, ¿sí? Persona de una categoría superior y principal dentro de una organización eclesial. En este caso, de una iglesia, ¿sí? La palabra jerarca viene del griego hierakes, H y con K, hierakes,
y significa el que manda. El que manda, fíjense bien. ¿Y qué nos dice el apóstol Pedro? No como teniendo señorío sobre las ovejas, sobre la grey. Hierarques, y significa el que manda. Hieros igual a sagrado, y arques, jefe. Entonces son los jefes sagrados, ¿no? Que hay que inclinarse delante de ellos, y eso no está de acuerdo con lo que dice la santa palabra del Señor. Amén. Y lo vemos desde antes en Apocalipsis 2, versículos 6 y 7. El mismo Jesús resucitado nos enseña todo esto. Mire, Apocalipsis 2, versículos 6 y 7 dice, pero tienes esto, le está diciendo la iglesia de Éfeso, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y luego con mucha claridad dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Esto fue para la iglesia de Éfeso y también en la iglesia de Pérgamo. En los versículos 14 al 16 de Apocalipsis 2 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, otra vez la que yo aborrezco. Vemos que la doctrina de Balaam y de los nicolaitas van juntos. Balaam fue una persona que se convirtió en adivino, ¿sí? Lo hemos visto, ¿sí? Y él vendió su ministerio por dinero. Y aquí estamos viendo que los nicolaitas, está hablando el Señor, eran los primeros, entre comillas, cristianos falsos que había en esa iglesia. Los primeros cristianos falsos, ¿sí? Falsos hermanos, dijo el apóstol Pablo, que luchó contra ellos, que se introdujeron en la iglesia. ¿Cómo son estos? Aman tener el control y dominar al pueblo, ¿sí? Se ponen nombres así muy... yo soy un escatólogo, dice, ¿no? Yo soy un escatólogo, y luego doctor en teología, son inventores de doctrinas, ¿verdad? Ya no son siervos, ya tienen sus títulos, ¿verdad? Ya tienen sus títulos. Y qué tremendo es esta situación, pero así están las cosas, ¿sí? Son inventores de doctrinas, y nos avisa el Señor, 1 Timoteo 4, nos vamos a ir ubicando en lo que nos está enseñando el Señor a través de su santa palabra. 1 Timoteo 4, versículos del 1 al 5, ubiquémonos, fíjense, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Los ministros eran casados. Pedro tenía esposa, ¿sí? Tenía su suegra, ¿sí? Prohibirán casarse, ¿sí? Luego, ¿qué más sigue diciendo? Y mandarán abstenerse de alimentos. Hay un tiempo que le llaman Semana Santa, donde se prohíbe comer, etcétera, etcétera. Usted sabe de qué me estoy refiriendo, ¿sí? Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad, o sea, los que han conocido a Cristo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Así se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Obviamente hay algo que porque tú ores no se va a santificar, que es no comer sangre ni ahogado, ¿sí? Hechos 15, podemos comer de todo, pero de lo que dice Hechos 15, versículos 28 al 29, tenemos que seguirlo respetando, ¿sí? Ahí nos prohíbe el Señor
que comamos, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Nunca vayas a fiestas donde están celebrando alguna imagen o algún rancho o alguna ciudad donde a la patrona y al patrono nos gusta mucho ir a ese tipo de festividades. Cuidado, porque está prohibido por el Señor. Aquí nos lo están diciendo con mucha claridad, ¿sí? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos de sangre. No podemos comer sangre nosotros, así oremos por eso. No se puede cambiar la palabra con la oración. Y de ahogado, si sabes de algún animal que se ahogó, no puedes comer porque la sangre está dentro de su interior todavía, ¿sí? Amén. Espero que esté quedando bien esta enseñanza, porque sí, es muy importante, amados hermanos, saber cómo es nuestra nación, cómo se fue fundando la nación, cuánta gente murió porque llegase el Evangelio a nosotros, porque llegase el discipulado a nosotros. La iglesia que se va a llevar el Señor Jesús es puros discípulos. El mandamiento fue id y haced discípulos, no seguidores de Cristo, sino discípulos, ¿sí? Amén. ¿Cuándo se inició el movimiento que más perjudicó a la iglesia? Cuando el emperador Constantino se convirtió en cristiano, ¿sí? Se convirtió en su madre, Helena, le gustaban mucho las peleas de los gladiadores, imagínense nada más, y decían que era cristiana porque se reunía con aquella gente, ¿no? Entonces, cuando el emperador Constantino se convirtió en cristiano, que nunca se convirtió en cristiano, este hombre dio gran poder a los cristianos, les dio una buena posición social y económica a la iglesia. El plato de lentejas que agarró Esaú, y todavía sigue vivo ese plato de lentejas, ¿sí? Se le conoce como Constantino el Grande. En la iglesia ortodoxa, en las iglesias ortodoxas orientales y la iglesia católica bizantina griega, se le conoce como San Constantino. Lo canonizaron, ¿verdad? El emperador Teodosio en el año 392 aproximadamente después de Cristo, fue quien declaró o decretó a la iglesia cristiana como religión oficial en el Imperio Romano. Fue cuando muchos idólatras paganos entraron a la iglesia. Ahí se introdujo la revoltura de las imágenes con la palabra. Decían que creían en Cristo, pero también creían en las imágenes, ¿sí? Se introdujo la idolatría, ¿sí? Se les permitió cambiar el nombre de sus ídolos. Aquellos que adoraban a Júpiter le cambiaron el nombre para Pedro, ¿sí? Juno era María. Mercurio era Pablo, etc. Eso fueron cambiándose así muy tremendamente, ¿no? Cuando Constantino en el año 330 después de Cristo trasladó desde Roma a la ciudad de Bizancio, ¿sí? Con toda su corte, le cambió el nombre a Bizancio y le puso Constantinopla. No podía ser cristiano porque era muy, muy soberbio, buscaba la gloria, ¿sí? Muchos si nos descuidamos, andamos buscando ser, que nos vean a nosotros, que seamos protagonistas, como si nosotros pudiéramos hacer algo. No somos más que vasijas nuevas con sal. Nosotros no tenemos nada que dar de nosotros mismos, sino damos lo que Dios nos da para dar, empezando por nosotros primeramente, que la palabra debe hallar buena tierra en nuestro corazón, ¿sí? Como consecuencia no podía ser cristiano, aunque pues a veces hacemos nosotros a mucha gente cristiana porque llega a la congregación y ya tiene 3 días que llega o 3 veces. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano? Ya los hicimos hermanos. Yo me acuerdo cuando empezamos, mi esposa y yo, hace varios años en el cristianismo, había un canto que me gustaba mucho.
Y decía, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano. Y salíamos ahí a saludarnos. Ya me diste la mano y ya somos hermanos. Qué bonito. Pero llego a conocer la palabra y al Dios de la palabra y pues no es porque me des la mano. Y ahorita está prohibido, ¿no? ¿Verdad? Danos la mano. Vas a ser mi hermano. Y así ha sucedido por siglos, amados míos. Entrando situaciones emocionales, emotivas, que no son nada espirituales, ¿sí? Entonces, cuando Constantino en el año 330 después de Cristo trasladó toda su corte desde Roma a la ciudad de Bizancio y luego le cambió el nombre a esa ciudad de Bizancio y le puso Constantinopla, la convirtió en la nueva capital del Imperio Romano y dejó al obispo de Roma, obispo todavía no eran papas, al obispo de Roma el privilegio de administrar políticamente y religiosamente Roma, asumiendo poco a poco la representación en Roma. El obispo de Roma poco a poco fue abarcando, ¿sí? Esto perjudicó grandemente el testimonio de la iglesia, pues se convirtió en una organización político-religiosa y se olvidó de la verdadera misión pastoral. ¿Qué pasó con el verdadero cristianismo? ¿Qué pasó? Es y ha sido un pueblo que en todos los tiempos ha buscado cumplir la voluntad del Todopoderoso en el tiempo que ellos vivieron. Ha sido un pueblo que protesta contra los abusos, errores y corrupciones, ¿sí? Obviamente no hacia el gobierno, sino hacia los que enseñan cosas que no entienden, pero ya están enseñando, como dice el apóstol Pedro, ¿no? ¿Verdad? Personas que son indoctos y que tuercen las escrituras para su propia perdición. Bendito sea Dios. Entonces ha sido un pueblo que protesta contra los abusos, contra las malas enseñanzas, los errores y las corrupciones, ¿sí? Que hay dentro de los llamados cristianos. No se puede uno quedar callado por el propio bienestar de los demás. Son almas las que nos reunimos en el nombre de Jesucristo. Por eso es elemental el pastor que Dios ponga, como dice la palabra, que quién es el que pone al pastor en las iglesias es el Espíritu Santo, o en las congregaciones o las iglesias locales. Nadie se puede erigir como pastor si Dios no trata con esa persona. Es muy delicado. Y debe uno vivir toda la vida con un temor reverente a Dios para no trastocar el evangelio de verdad, la salvación. ¿Sí? No leudar, como dice Pedro, ¿sí? Que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual sin levadura, para que con ella crezcamos para salvación. Amén. Entonces ese pueblo cristiano verdadero ha sido un pueblo que protesta contra los abusos, errores y corrupciones dentro de la llamada cristiandad. Ha sido calificado, esa iglesia verdadera de Cristo ha sido calificada por años, por siglos, como herejes, como intolerantes, como divisionistas. Siempre han tenido en cuenta, esos cristianos verdaderos, siempre han tenido en cuenta lo que nos dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Veamos, por favor. Esto es muy importante que lo veamos, amados hermanos, porque no que podemos quedar bien con Dios y con los hombres. Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice así de la siguiente manera: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pablo está diciendo, ¿no? Pues busco ahora el favor de ustedes, iglesia de Galacia, porque les iba a dar una exhortación tremenda, ¿sí? Más tarde les dice en la misma carta, usted lo conoce, cuando le dice: hijitos míos, me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad. Eso era lo que hacía la iglesia cristiana, decir la verdad, y se convertían
las personas en enemigos de ellas, porque nosotros no tenemos enemigos aquí abajo. Nuestra enemistad está en el cielo. Y usted lo sabe bien, nos dijo el apóstol Pablo en Efesios 6, que nuestra lucha no es aquí abajo contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, malicias espirituales en los lugares celestiales. Y aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, pues busco hombres. No es que tú quieras desagradar a las personas, pero cuando tú como cristiano exhortas a alguien, si esa persona ha sido preparada por el Señor, por el Espíritu Santo, va a ser algo precioso que tenga una persona que lo exhorte y que lo consuela como Dios manda. Pero si no, se va a molestar y van a empezar a hablar mal de nosotros, ¿verdad? Como hay muchos que dicen, es que no hay amor. Por favor, amor sin corrección no es un verdadero amor del cielo. ¿Sí, amados hermanos? Pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía hubo un tiempo que Saulo de Tarso agradaba a los hombres. Hubo un tiempo donde él buscaba ser visto, pedía cartas para ir a aprender a los cristianos y sacarlos de ahí. Esa era su vida. Quería agradar a los hombres. Quería que lo vieran como era un protagonista tremendo, hasta que el Señor le salió al encuentro, cambió todo. Por eso dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ustedes escucharon el domingo la palabra del siervo, ¿verdad? Vamos viendo esto. Dentro de nosotros no hay líderes, somos siervos, somos esclavos del Señor Jesucristo por amor. Entonces, los verdaderos cristianos no han sido un pueblo conformista, repito. Los verdaderos cristianos no han sido un pueblo conformista. Yo no sé si usted esté conforme con su cristianismo. Yo no estoy conforme con el mío. Yo necesito más del Señor y menos de mí. ¿Sí? No era un pueblo conformista. No estaba ese pueblo apegado a lo más fácil y a lo cómodo, como estamos ahora muchos de nosotros. Vamos a trabajar, vamos a la casa, viene el día del servicio, vamos al servicio, si es que tenemos oportunidad, regresamos a la casa, luego vamos al otro servicio el domingo, regresamos a la casa, comemos, etc. Y toda la semana nos pasamos sin ser la voz del Señor aquí en la tierra. Predicad el Evangelio a toda criatura. Esa iglesia cristiana no era de ningún modo como ahora. De ninguna manera. Era una iglesia que era impulsada por el Espíritu Santo, por el amor de las almas. Se inconformaban cuando oían doctrinas que no eran verdaderas, ¿sí? Doctrinas que apelaban a favorecer al hombre y no a Dios. Y usted debe de aprender esto. Cuando estudiamos el libro del hijo de pródigo, le damos más alabanza al hijo pródigo que al padre perdonador. Hasta dicen la parábola del hijo pródigo. No, amados hermanos, no. Es el Padre, ¿sí? El Padre es el que debe de ser glorificado por tanta paciencia y por tanto amor a un hijo que lo abandonó, pero el Padre todos los días salía a esperar a ese hijo pródigo, al Padre. Es el único digno de gloria, alabanza y adoración, amados hermanos. Entonces, ese ha sido un pueblo luchador por su fe en Dios. Así como el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla de la fe. La fe es una buena batalla, es una guerra. Satanás siempre va a hacerte dudar, como hizo con la primera persona que engañó a la esposa de Adán. Siempre, con que Dios te ha dicho, Jorge Nurreta, con que Dios te ha dicho esto no es cierto, no es cierto. Esto que está pasando no es de parte de Dios. ¿Cómo no? De que no. Es Dios el dueño de su creación y está haciendo algo para hablarnos a nosotros. Nos ha metido en casa para como hablaba yo ahora con Jorge, ahora las familias están
entrelazando más fuertes, que hay, también comentaba que hay muchas demandas de divorcio después de esta pandemia. Ahí estamos viendo, y la otra vez les mandé un mensaje donde los papás ahora con sus hijitos que están en sus casas, los hijos de 12 a 18 años, con unas situaciones bien fuertes porque eran drogadictos y sus papás no se habían dado cuenta. Todo eso está brotando. Todo eso está una falsa relación de esposo y esposa, porque los dos trabajan y no se veían hasta en la noche, tenían 2 carros, una casa muy bonita, pero no había hogar. Y ahora se está descubriendo que no había hogar, había casa. ¿Sí? Y dicen, ahora que termine la pandemia, vamos a ir a divorciarnos. Todo esto que está saliendo a colación es porque Dios quiere que nos enteremos. Que nos enteremos. No tarda en venir el Señor por su novia. ¿Sí? Y esto nos está llevando a algo crítico para nosotros, para analizarnos qué clase de cristianismo hemos estado viviendo hasta este día. ¿Sí, amados hermanos? Esta iglesia era como dice Apocalipsis 14, versículo 13. Me gusta a mí este versículo, como no tienen una idea. Apocalipsis 14, dice versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esta iglesia, entregada a Dios, nosotros somos parte de esa obra, de esa iglesia. De otros discípulos, de otros discípulos, de otros discípulos, hasta que llegó el Evangelio a nuestra vida y ahora somos discípulos y estamos discipulando. Usted lo tiene que estar haciendo con sus hijos, discipulando a sus hijos y después a los demás. Es el trabajo de nosotros. Sí, amados hermanos, amada iglesia, estos cristianos saben que el mundo no es su hogar. Saben que aquí no es nuestro hogar, que estamos en una prueba, estamos en la prueba de nuestra fe. ¿Sí lo sabe usted? ¿Sí lo sabe usted? Cuando va usted, o sea, ahora ya no, pero cuando va usted a hacer una compra para su casa, para meter a su casa, usted compra algo que le sirve. Si es que va a comprar fruta, yo me acuerdo que mi mamá le hacía así o mi esposa a la fruta a ver si ya estaba madura para meterla a la casa. Así es algo similar. El Señor nos tiene que madurar para meternos en casa eternamente y para siempre. Y estamos en la prueba de nuestra fe. Primera de Pedro capítulo 1, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 7 al 9, estoy hablando esto porque esto fue lo que pasó la iglesia desde sus inicios y hasta ahora. Dios ha tenido un remanente fiel. Me comentaba mi esposa que vio que ahora en China hay persecución para los cristianos. Siempre ha habido persecución para los cristianos. A mí me persiguieron mis hermanos y otras personas que eran mis amigos. Ahora ya no. ¿Verdad? A usted también, si usted está viviendo como Dios manda, se lo he dicho, su forma de vivir, acusa a los pecadores sin que usted quiera acusarlos, porque no somos acusadores, ¿sí? Hasta nos llaman hipócritas. A mí me dijo una persona que quería mucho, ya murió, pues si tú eras igual que yo, ahora me vienes a hablar de esto. Pues sí, era yo igual que tú, pero ya Cristo me cambió. Por eso vengo a decirte, este es lo mejor que pueda haber para ti. Creo que esa persona se salvó porque le mandaba yo cassettes y oí que dijeron, este Jorge es muy malo con su hermano porque se pone su hermano a oír las predicaciones de Jorge y se la pasa llorando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que no te vas a presentar con las manos vacías. Estás trabajando para Dios. Eres una obrera, eres un obrero de Dios. En cualquier lugar donde te desenvuelvas, ese es tu campo misionero. No trabajas, estás en casa, trabajas más en casa, pero tus vecinos, tu familia, ¿sí? Ese es tu campo misionero.
Bendito sea Dios, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 7 al 9 dice, porque para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. ¿Lo amas? A quien amáis sin haberle visto. Si me amas, dice, guarda mis mandamientos. A quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sí, amados hermanos? Gozo, ¿qué cosa es gozo? Algo que no puede ser descrito, algo que no puede ser explicado, ¿sí? Algo grande, excelso, gozo, ¿sí? Luego el versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa iglesia sabía eso, que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tenía que ser probada. Tenía que ser probada. Desde el siglo IV después de Cristo hasta el siglo XVI, no había ninguna opción para los creyentes sinceros. No había ninguna opción delante de la iglesia imperial, delante de la iglesia jerárquica. No había ninguna opción porque se oponían, y vamos a seguir viendo más estas cosas, se oponían sinceramente a que la iglesia jerárquica dejara de seguir las cosas que estaban siguiendo, ¿sí? Hubo un grupo de verdaderos cristianos, varios, pero entre ellos hubo un grupo que le llamaron los montanistas, por el siglo III, ¿sí? Y su figura principal fue un hombre muy reconocido llamado Tertuliano. Este hombre decía, crucificadnos, les decía a la iglesia imperial, a los idólatras, crucificadnos. La sangre de cristianos es semilla para más cristianos. Semilla, y así fue. Entre más cristianos perseguían y mataban, más personas venían al conocimiento de Cristo. Ahora ya parece que cambió la estrategia, ¿verdad? Ahora somos los hermanos separados. Y hay un movimiento ecuménico mundial donde se han estado reuniendo durante años diferentes líderes de diferentes religiones, entre ellos pastores evangélicos, en ese movimiento ecuménico, ¿sí? Que está pronto para el 14 de mayo de este mes, creo que hay una reunión allá con este señor de Roma, ¿no? Entonces tengamos mucha cautela, mucha prudencia, porque no tarda Cristo en venir por nosotros. Estemos preparados, estemos hablando, escuchen o no nos quieran escuchar, hablando el Evangelio, porque vienen cosas difíciles después que nos vayamos por fe con el Señor Jesucristo. Ahorita estamos viendo una pandemia. Usted sabe que cuando se han abierto los sellos, ahí en Apocalipsis, cuántas cosas van a venir por la ira de Dios contra la maldad. Cuando se vaya la iglesia verdadera, cuando venga el arrebatamiento, sí, no habrá quien esté intercediendo aquí abajo por la gente. Se quedarán sin gente que ore. Algunos podrán estar orando, pero Dios no escucha a los que no son sus hijos. Pero no habrá quien ore, la maldad llegará hasta el cielo. Y entonces será derramada la ira de Dios por aquellos que hemos predicado solamente un Dios bueno, ¿no? Y no es así. Entonces, los montanistas crecieron mucho en número. Se habían apartado del clericalismo. Dentro de la iglesia verdadera cristiana no hay clerecía, no hay jerarcas. Ahí el único Señor se llama Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Los demás solamente somos discípulos del Señor.
con ciertos encargos que se nos han dado para ponerlos por obra, haciendo Él a través de nosotros, ¿sí? Lo que es agradable a Él en Cristo Jesús. Es la vida nueva que tenemos la que trabaja de acuerdo con Dios y labora con Dios. Amén, ¿sí? Entonces, estos montanistas crecieron mucho, se habían apartado del clericalismo y de toda decadencia espiritual que se empezaba a notar en la iglesia. Usted sabe que actualmente la iglesia tiene una decadencia espiritual tremenda. Observémonos nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? Deseaban ellos la más completa pureza y un fervor espiritual que tenían. Enfatizaban que el sacerdocio era para todos, no nada más para un grupo de clérigos, ¿sí? Ese sacerdocio de esos clérigos, ¿sí?, es profano porque no es el sacerdocio de Aarón. El sacerdocio marcado por Dios fue de los descendientes de Aarón, amados hermanos. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan de Aarón? Incluso después de los 70 años de cautividad en Babilonia, cuando empezaron a restaurar los sacerdotes, algunos quisieron pasar para ser sacerdotes y levitas, pero escudriñaron en las genealogías y no encontraron de dónde eran y no los dejaron participar. Ahora nosotros dejamos participar a cualquiera en los ministerios de la congregación. Que Dios enderece lo torcido. ¿Están dispuestos a que enderece lo torcido el Señor, empezando por mí? Que no empecemos otra vez a no decir las cosas como son, porque la gente se va a molestar. A quien tenemos que obedecer es a Dios, pero sí hacer la exhortación con la gracia y con la unción del Señor. La instrucción es muy importante. La verdadera instrucción no es destrucción, ¿sí? Necesitamos recapacitar en estas cosas, ¿sí? Por eso la historia de la iglesia nos deja una marca muy hermosa, la historia de la nación a la cual pertenecemos, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, ¿sí?, sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y ellos enfatizaban el sacerdocio. En esos grupos todos eran sacerdotes, todos eran ministros de Dios. Primera de Pedro 2:9, usted lo sabe, que dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. Eso lo enfatizaban ellos, y los que estaban en la iglesia imperial, ¿sí?, no les parecía eso y los echaban fuera. Les decían que eran herejes, para que vayamos contemplando toda esta situación tan tremenda, ¿no? Entonces, creían también en la segunda venida del Señor Jesucristo, y entonces empezaron a llamarles que eran una secta. Ya no eran cristianos, eran una secta, ¿sí? Ya cuando después lo vamos a llegar a ver, después del siglo XV que empieza la Reforma, sí empezaron a llamarnos de otra manera, protestantes. ¿Por qué? Porque protestaron por las enseñanzas falsas que se daban, por las indulgencias, pidiendo dinero para construir la Catedral de San Pedro en Roma. ¿Sí? La raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra. ¿Sí? Eran los montanistas. Los montanistas eran muy celosos de las enseñanzas bíblicas, ayunaban, no evadían ser muertos por Cristo. Un hombre llamado Montano fue el que inició este movimiento, que subsistió con ese nombre de montanistas hacia el siglo IV. Ningún historiador verdadero de la iglesia jamás ha calificado a los montanistas como herejes, aunque la iglesia tradicional sí lo hizo, ¿sí? Ellos son los que dice Apocalipsis 17:14, mire, esa iglesia de los que dice Apocalipsis 17:14,
Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Así ha sido la iglesia, ¿sí? Los que están con el Cordero son personas llamadas, elegidas y fieles. Si no hubiera sido por esta gente llamada, elegidos y fieles, se hubiera desvanecido el cristianismo. Pero el Señor siempre se ha guardado un remanente fiel, y espero que ustedes y yo, amada iglesia, seamos parte de ese remanente. Seamos parte de ese remanente que amamos al Señor por sobre todas las cosas, incluidos nosotros mismos. Es muy importante mencionar que en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino y Licinio, otro líder de Roma, que era esposo de la hermana de Constantino, reunidos en Milán, promulgaron el Edicto de Milán. El Edicto de Milán, que no solo daba libertad religiosa al cristianismo, sino que le otorgaron grandes privilegios, les daban dinero, les daban terrenos, o sea, se hizo tremenda la situación y, repito, el plato de lentejas, y empezaron a vivir un cristianismo sin Cristo. Muy cómodo, ¿sí? Muy cómodo, ¿sí? Constantino hizo que levantaran una estatua de él y la pusieron en una plaza pública, y en sus manos empuñaba una cruz, y declarando que la cruz era un santo signo. Usted sabe que la cruz no es un santo signo, ¿verdad? Ni un signo santo. La cruz fue donde crucificaron a Cristo. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén. La cruz no es santa, el que crucificaron ahí era el santo. Como dijo alguien, si hubieran fusilado al Señor Jesucristo en lugar de crucificado, traeríamos todos aquí un rifle colgado, ¿no? Entendiendo esto, amados hermanos, por favor, Constantino decía que la victoria, así decía, contra Magencio, otro general romano, contra Magencio que dominaba Italia, la había conseguido mediante una visión de una cruz que decía, con este signo vencerás. ¿Cómo vienen las visiones que no son de Dios y las fábulas de las cuales hay mucha gente metida en ellas? La culminación de Constantino fue el 20 de mayo del año 325 después de Cristo en el concilio de Nicea. Y su plan fue unir el cristianismo con el paganismo. Constantino era el que ponía a los obispos, era el que manejaba a la iglesia. ¿Sí? Y así fueron los siguientes emperadores. El que paga manda, dicen aquí en nuestro país, ¿no? ¿Verdad? Y su plan de Constantino fue unir el cristianismo con el paganismo, volverlos a envolver, que regresaran. Con la intromisión del Estado en el interior de la iglesia, el imperio se hizo protector oficial de los cristianos, y los emperadores romanos eran quienes nombraban a los dirigentes de las iglesias por decreto. Así acontecía en los tiempos de Jesús. El imperio romano era el que ponía los sumos pontífices, ¿sí? No eran elegidos por los fariseos, era el imperio romano que mandaba. ¿No se acuerdan cuando pusieron ahí que decía, les dijo Poncio Pilato, Cristo es su rey? No, no tenemos más rey que César. Así gritaban, ¿sí? Entonces no ha cambiado nada. Todo lo que estamos viendo es algo que solamente da vueltas como círculo. Dios, la iglesia esa iglesia imperial comienza a experimentar el poder. Y pronto se adoptó a él. Ustedes han oído esa expresión que dice que el poder marea. Y se convirtió en la religión del Estado, que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Ha llegado hasta nuestros días. Tiene representantes en todas las naciones. Tergiversaron lo que dice Lucas 10:16. Mire, ¿qué dice Lucas capítulo 10? Porque esa iglesia le da una aplicación diferente
sacan del contexto los versículos. Lucas 10, versículo 16. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Lo tergiversaron, ellos decían, es que yo soy al que estás tú desechando. Cuando tú me deseches a mí, estás desechando a Cristo. ¿Y abusó? Abusó porque mucha gente en ese tiempo no sabía leer. Hasta después de la Reforma, que los cristianos que volvieron en la Reforma, que se separaron de la iglesia tradicional, empezaron a enseñarles a leer a las personas en Europa para que pudieran leer la Biblia en su propio idioma. Fue un trabajo tremendo que lo vamos a ir viendo, que hicieron los reformadores, pero para esto, cuando salió la Reforma, el Vaticano sacó a su KGB, a los jesuitas, ¿sí? Y eso lo vamos a hablar también, para que estemos enterados en dónde están puestos nuestros pies. ¿Quiénes somos? Somos una nación, estamos hablando de la historia de nuestra nación. Y debemos de conocerlos. Entonces, Lucas 10:16, que habla de la misión sagrada de predicar el Evangelio, ¿sí? De predicar el Evangelio, no de ponerse encima de la gente. Si tú no me escuchas a mí, estás desoyendo a Dios. Y eso cómo causó miedo, mucho miedo, ¿sí? Amén. Entonces, esto hizo que el pueblo de la fe, juntamente con otros cristianos, se separaran para conservar una disciplina y conservar en la iglesia una enseñanza pura, ¿sí? Cuando Novaciano y otros cristianos se separaron de esa iglesia corrompida por el poder, constituyeron la verdadera iglesia en Roma. Novaciano era el pastor de ellos, ¿sí? Vino a ser el pastor de esa iglesia separada. Constantino, viendo que fíjense bien, que los novacianos vivían de una manera íntegra, vivían de una manera piedosa, vivían de una manera recta, quiso que se unieran con la iglesia imperial católica, ¿sí? Los llamó y trató de llamarlos y que volvieran, ¿sí? Pero fracasó, porque ellos no querían nada con el paganismo metido dentro de esa iglesia, ¿sí? Y entonces, muy enojado, publicó un edicto que no aceptaron los novacianos, y se ordenó de parte de Constantino destruir los templos donde se reunían, y les fue prohibido reunirse como congregación, como iglesia, ¿sí? Esto hizo que los verdaderos seguidores de Cristo abandonaran Roma. Abandonaron Roma y se fueron a otros lugares, y la historia dice que hubieron cerca de 400 iglesias locales novacianas en África del Norte, en Frigia, en Francia, en España, en Suiza, etc. Estos novacianos comprendían el peligro de la unión con la iglesia, con el gobierno. La iglesia de Pérgamo habla de esto, ¿sí? Allí en Apocalipsis. Y entonces eran perseguidos por no estar unidos a la iglesia que tenía nexos con el gobierno. Otro grupo similar a los novacianos fueron los cristianos llamados donatistas. Dios no se ha dejado sin un grupo de verdaderos cristianos. Estos eran dirigidos por Donato Magno, ¿sí? Y se empezó el donacianismo en un lugar que se llamaba Numidia, que ahora es Argelia. Entonces Dios nunca se ha dejado sin discípulos, amados hermanos, sin una luz del Evangelio. Estos donatistas, como no quisieron seguir con la iglesia oficial, también les quitaron sus edificios y los persiguieron, acusándolos de separatistas. Un pastor donatista recibió una carta del muy conocido Agustín, que le llaman San Agustín, el que escribió la Iglesia de Dios.
algo así se llama, se me fue el nombre, ¿sí? Se me fue el nombre, tiene otro nombre, perdón. Ese teólogo Agustín le mandó una carta al donatista, al pastor donatista, animándolo a que se sometiera a la iglesia de Roma, pero no aceptaron, al igual que otro pastor donatista, Gaudencio. Hay una diferencia de ser un seguidor de Cristo, un fan, porque hay muchos fans, así le dicen, fans de artistas, hay muchos que son fans de Cristo, muchos. Y es una diferencia tremenda a ser un fan de Cristo, a ser un discípulo. A ser un discípulo. ¿Cuáles son aquellos fans? Son los que buscan los favores del Señor. Vosotros me buscáis porque les doy de comer. Y cuando se les dijo, en lugar de reconocerlo, lo abandonaron. Nos descubriste, Jesús, y lo dejaron de seguir. Y se volvió a sus apóstoles y les dijo, ¿también ustedes quieren irse? Y Pedro que le dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Los seguían miles, aquellos que les había dado de comer 2 veces, aquellos que el Señor había sanado a sus familias. Pero cuando les dijo la verdad, ustedes me buscan porque son fans míos, no son discípulos. Después se volvió a sus verdaderos discípulos y Pedro dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué cosa es ser un discípulo, amada iglesia? Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24. Todas estas personas de esta nación santa fue formada por puros discípulos, que llegaban simpatizantes, fans, pues llegaron, pero a la hora de la verdad se iban. Mateo 16, ¿qué les dije? 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es el discipulado, ese es el discípulo, esa es la discípula que está dispuesto a dejar comodidades y muchas cosas, ¿sí? Dejar sus propios planes para que el Señor Jesucristo nos envuelva en su plan eterno. Iglesia, si no te has envuelto en ese plan, no es porque Dios no quiera, será porque a lo mejor tienes otras cosas o tienes un ojo en una cosa y otro ojo en Cristo. No se puede caminar así. Estamos estudiando esto con una finalidad de que veamos nuestra identidad y qué valioso es conocer la nación a la cual pertenecemos, sus inicios. Su inicio fue ¿en dónde? En un pesebre, allá en Belén. Ahí se inició el cristianismo. Él es el Cristo de la gloria, el que nos ha llamado. Por eso nos llamamos cristianos, ungidos de parte del Señor. Iglesia, te quiero mucho. Ya tengo ganas de verte, no de abrazarte, ni de darte la mano, pero sí espero que pronto, espero que 2 semanas, no sé, empecemos a reunirnos el domingo a las 10:30 de la mañana. Oremos por esto, hermanos. Oremos por esto. Ya vamos a entrar en una etapa a nivel mundial que Dios nos está preparando. Dios nos está preparando. Dios nos está preparando a través de su Espíritu Santo y la palabra. Amémonos de corazón, no de labios solamente, para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos. Amén. Oramos. Padre, gracias por pertenecer a esta nación santa, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado de tu presencia en nosotros, por habitar en cada uno de nosotros, por ser templo de tu Espíritu Santo, por habernos sacado en este tiempo de la comodidad, Señor. Porque yo considero que no estamos cómodos en casa solamente cuando estamos buscando tu rostro. Pero sí estamos en paz, Dios de la gloria, tratando de alimentarnos de ti y que tú nos alimentes, Padre Celestial, Señor, con tu presencia.
Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Dios, que cuando nos volvamos a ver, Señor, que veamos que nuestro rostro brilla. Brilla porque somos la luz tuya, Señor. Porque tu presencia en este tiempo ha crecido en nosotros y nosotros hemos menguado, Señor. Dios, venga a nosotros tu reino, Señor. Que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en nuestra vida, Señor. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Maestro, nuestro Rey. Gracias por lo que has preparado para aquellos que te aman, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que tú has preparado para los que te aman, empezando por tu divina presencia, Señor, cuando estemos delante de ti, Señor. ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿Nos desmayaremos como Daniel, Señor, o como Juan en Apocalipsis? Como quiera que sea, Señor, pero que estemos contigo eternamente y para siempre, Señor. Gracias. Bendigo, Señor, a esta parte de tu iglesia, Señor, en la cual me pusiste como pastor, Señor. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Padre bendito, y así como hizo tu palabra, creyendo en esto, Señor, dada la situación económica, Señor, que está aconteciendo, que tú has dicho que nunca veremos a un justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan, Señor. Por favor, Señor, que se haga una realidad esta palabra en cada uno de nuestros hermanos y en nosotros también, Señor. Gracias, Padre, y si vienes hoy por nosotros, bendito seas, Padre. Lo creemos en fe, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mañana ya hay un cambio de peticiones, ya se les enviaron, ¿verdad? Que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos el domingo, si Dios quiere.